Esta ciudad fue un día el Miami de Europa, pero del día a la noche la prohibieron y la dejaron congelada casi 50 años. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué sucedió todo esto? Bienvenidos al día 4. Nos despertamos en Chipre. Muchos de vosotros probablemente no hayáis escuchado este país nunca. Es una isla que está, digamos, debajo de Turquía. Y este lugar es muy interesante, y no solo por la ciudad abandonada que vamos a ir a ver. Eso sí, para empezar quiero explicaros un problema que tenemos, que no es la primera vez que lo tenemos en este canal, simplemente que esta vez no me lo esperaba. En verdad tenemos más bien un par de problemas con este vídeo. Y a ver, el primer problema es una tontería comparado con el segundo, pero es que yo no sabía que Chipre fue colonia británica y decidí alquilar un coche para hacer este vídeo un poquito más sencillo, pero claro, el volante no está aquí. Y si eres un real del canal sabrás que esta no es la primera vez que me ocurre esto. Ya nos tocó conducir con el volante en la derecha en Irlanda, pero como que no venía preparado. No sé si me entendéis, que no venía preparado. Que esto de coger las rotondas por el otro lado, tener que calcular que el coche... No, es que... Y es que tengo suficientes problemas, porque el otro problema que tengo es que no sé ni siquiera si va a ser posible poder grabar lo que quiero grabar. Chipre forma parte de la Unión Europea, pero es un país un poco bastante complicado. Y es que mi idea es simple: coger el coche y conducir hasta Famagusta. Este lugar era una de las ciudades más ricas y con más turismo de todo Chipre en los años 70. Especialmente el barrio de Varosha. Se convirtió en un destino VIP. Era algo así como el Miami de Europa. Hoteles de lujo, playas paradisíacas, discotecas, celebridades de todo tipo paseándose por sus calles. Varosha era el motor económico de Famagusta y Famagusta uno de los motores económicos de Chipre. Y hasta aquí todo bien, pero a día de hoy Varosha está en ruinas. ¿Por qué? Para entender qué pasó con este barrio os tengo que explicar el conflicto de Grecia y Turquía por esta isla, ya que, como he dicho, Chipre fue colonia británica hasta 1960, pero después de esto, aunque era una isla unificada, había tensiones constantes entre las dos comunidades étnicas, los grecochiprotas y los turcochiprotas. Muchos de estos grecochiprotas querían que Chipre se uniera a Grecia, pero por otro lado, Turquía y los turcochiprotas temían quedar marginados y empezaron a hablar de una posible partición de la isla, la Taksim. Cuando Chipre se independizó en 1960, se estableció una república compartida entre ambas comunidades, pero el equilibrio duró poco, ya que en 1963 estallaron los primeros enfrentamientos entre greco y turcochiprotas. A partir de ahí la tensión fue constante, con brotes de violencia cada poco. La ONU incluso tuvo que desplegar fuerzas de paz en la isla. Y todo esto explotó en 1974, donde la Guardia Nacional Chipriota, con el apoyo de la dictadura militar griega, dio un golpe de estado para derrocar al presidente Makarios. Su objetivo era unificar toda la isla de Chipre en Grecia. Turquía, alegando que debía proteger a la minoría turcochiprota, invadió el norte de la isla el 20 de julio de 1974. Este ejército turco avanzó rápidamente y tomó el 37% del territorio chipriota, incluyendo la zona donde estaba Famagusta. Los grecochipriotas que estaban en esa zona huyeron en masa pensando que podrían volver al poco rato, pero nunca volvieron a sus casas. Y claro, pensarás lo mismo que yo, se quedaron con Varosha, con el diamante de Chipre. Y sí, se quedaron con ellos, simplemente que el ejército turco, en vez de dejar que los turcochipriotas se quedaran con Famagusta y pudieran habitarla, decidieron cerrarla con vallas y hacerlo una zona militar, dejarla básicamente parada en el tiempo. Nadie podía entrar en Varosha. Y así fue hasta hace muy pocos años. Y antes de seguir con el vídeo, te estarás preguntando continuamente cómo organizo este viaje, cómo tengo internet en cada lugar al que voy y no pierdo tiempo. Pues es extremadamente sencillo, ya que utilizo Holafly, que justamente es el patrocinador de este vídeo. Ya os he hablado unas cuantas veces de esta aplicación, de este servicio, pero es que Holafly es un servicio de tarjetas SIM electrónicas eSIM que funcionan en más de 220 países, que si eso no fuera poco, en más de 200 tienen planes de datos ilimitados. Porque sí, hay otras aplicaciones que ofrecen este servicio, pero igual te dan 2 gigas por $8 en Estados Unidos, que entre tú y yo sabemos que eso no nos dura ni un día. Y con Holafly tienes un plan de $47 para tener datos ilimitados en todo tu viaje de Estados Unidos. Es que eso es lo que necesitamos, no estar pensando en qué tengo que gastar o no tengo que gastar. O sea, es que yo en esta serie, siempre que estoy en el aeropuerto para dirigirme al siguiente destino, abro la aplicación, me compro unas gigas para el día siguiente en el siguiente destino y ya está, ya no me tengo que preocupar por eso. Y obviamente tienes 4G, 5G, un servicio de atención al cliente 24/7, donde no te va a responder el típico chat con inteligencia artificial que te saca de los nervios, sino que te va a contestar una persona física en más de 11 idiomas. Así que si tienes pensado irte de viaje, te dejo un 5% de descuento en la descripción. Y os lo digo siempre, que el internet no sea un problema en vuestro viaje, viajad más tranquilos con Holafly.
vamos a seguir con el vídeo. Literalmente se ha quedado como si el tiempo se hubiera detenido, tiendas con ropa en sus escaparates, coches abandonados, hoteles que se van oxidando. Es como una especie de Chernóbil pero sin radiación. ¿Qué es lo que pasa? Que se supone que a día de hoy se puede visitar legalmente una parte de lo que era esta ciudad, pero para ello hemos de pasar la temible frontera greco-chiprota con la turco-chiprota, que déjame explicarte, es una frontera un poco extraña. Cuando me esté acercando hacia ahí voy a pasar tres fronteras: la frontera greco-chiprota, voy a pasar en el medio la frontera de la ONU, que está en el centro para, digamos que, hacer un poquito las paces, y luego la complicada, que es la turco-chiprota. Esta zona sigue siendo complicada, es probable que me digan que no puedo entrar, y es por ello que todo este trayecto hasta que pasemos a la turco-chiprota voy a guardar la cámara. No voy a ser estúpido, porque lo último que quieres es que crean que vas a grabar algo o a explicar algo que no quieres. Súmale que encima tengo que conducir por la derecha, me hace más bien poca gracia. Deseadme suerte. Por alguna razón el micro del teléfono no funciona, pero os voy a explicar esta triple frontera porque es una de las cosas más raras que he visto en mi vida. Cuando estás conduciendo todo es normal hasta que te acercas a esta frontera turca. Empiezas a ver vallas a los costados bien altas donde no puedes ver lo que hay al otro lado. Justo aquí empiezas a ver un montón de carteles de que hacer fotos, grabar o pararse con el coche está prohibido. Llego a la primera frontera y me dejan pasar sin problema, y luego entras como en una especie de pueblo en el cual hay carteles que textualmente dicen que si das la vuelta tienen derecho a dispararte. Y no solo eso, sino que encima hay como dos rotondas donde en los carteles simplemente indica la dirección de delante y la de los costados está como con un símbolo de prohibido pasar, por lo que en este momento tú tienes que ir lento sin pararte hasta la siguiente frontera. Al coche ser de alquiler, en la frontera turca has de comprar un seguro de coche y entregarlo con tu pasaporte en la entrada. Pero bueno, estamos aquí. Ya estamos dentro de Varosha, he parcado en el parking y hay como otro pequeño control donde hay un policía controlando las mochilas. Y claro, yo llevaba la cámara guardada, pero me ha hecho abrir la mochila y me la ha visto. Me ha preguntado de qué trabajaba. Le he dicho que tenía una marca de café. La cosa es que por la cámara y el micrófono no me ha creído. Me ha dicho, ¿eres youtuber? Y le he dicho, sí, también. Y me ha hecho darle el pasaporte. Se lo ha llevado a la pequeña comisaría que tienen ahí y me ha dado su teléfono y me ha dicho, YouTube, en plan, enséñame tu canal. Le he enseñado el canal y digo, ya está. O sea, yo aquí no entro, me van a echar de la zona turca, me van a arrestar. Y el tío coge, me enseña que se suscribe y me deja entrar. Supongo que hacen todo esto porque vais a ver ahora mismo en Varosha, cuando la exploremos, que hay muchos carteles de que está extremadamente prohibido entrar en ninguno de estos lugares porque se pueden caer. Y el barrio es bastante grande. Yo creo que me han cogido el pasaporte y se ha suscrito al canal para luego comprobar que no haya entrado y de esa manera ya tenga mis datos. Bueno, son suposiciones, pero estamos dentro de Varosha. Esto es una barbaridad, no os imagináis. No he estado nunca en un lugar así. Y mira que he estado en sitios abandonados. Esto de aquí parece un antiguo concesionario de Toyota, como veis aquí. Y es curioso porque aparte de estar todo derruido, dentro incluso podemos ver antiguos carteles del concesionario. El lugar es simplemente gigantesco, tenemos un buen rato para explorar. O sea, fijaros en esto. Una perfumería, un antiguo café, una tienda que podría ser alguna tienda de ropa. Y ya os lo he dicho, al final esta ciudad se paralizó en el tiempo en 1974 cuando ocurrió el golpe de estado. Por lo que todas las cosas se sienten muy antiguas y esto es único en el mundo. Por eso antes lo comparaba con Chernóbil. Son lugares que a la fuerza se han quedado congelados. Si no es que, fijaros en estas cosas que tengo aquí detrás. Parece otra cafetería, un lugar de cerámica. Y algo que me parece muy curioso es que, claro, todo está en griego, porque esta parte no era turca. Aún se pone más extraño este conflicto político cuando entiendes que Chipre es un país. Da igual la división que hayan hecho entre Turquía y Grecia, que Chipre es un país de la Unión Europea. No está aprobado que existan dos países que formen parte de otros dos países, por lo que técnicamente al papel, yo que soy europeo, puedo entrar en estas facilidades sin ningún tipo de visado. Y es así, cuando he pasado esta frontera militar, simplemente te miran el pasaporte, pero no te ponen el sello de Turquía, porque esto no es Turquía. Pero aún se pone más raro cuando entras y te das cuenta de que las matrículas no son las mismas que hay en Chipre, tienen otro tipo de matrícula, o que no vas a tener internet de la Unión Europea, sino que el internet va a ser de Turquía. Y es realmente extraño, se siente raro, porque de verdad ahora esto parece Turquía, porque lleva 50 años siéndolo, más o menos, pero no legalmente. Entonces se crean
cosas extrañas. De hecho, hay sitios en esta ciudad que no puedo grabar porque son militares de la ONU o militares de Turquía dentro de Varosha, ni siquiera en la frontera, porque Varosha se la quedó Turquía y no quiso aprovecharla por una razón, y es que estaban esperando el momento de poder negociar la isla de Chipre con Grecia, y Varosha iba a ser la moneda de cambio, porque esto era la mina de oro de Chipre. De hecho, cuando decidieron abrir hace pocos años Varosha al público, como estáis viendo ahora, que hay turistas detrás mío haciendo lo mismo que yo, a la ONU y a la Unión Europea no les pareció bien, porque estaban esperando ese negocio. Ya sé que tú estás igual de sorprendido que no conocieras esta historia, pero yo estoy flipando con este lugar, de verdad. Me vais a decir que este escenario no parece de una película de apocalipsis. O sea, fijaros aquí todas las columnas, este edificio precioso, un local súper grande de ruido y detrás un edificio a medio construir. De verdad, no tiene sentido. Realmente era una ciudad bonita, una ciudad costera, con muchísimos negocios, muchísimas tiendas. Pensad que Chipre era, y en parte es, una isla que la gente viene a veranear porque hace muy buen clima y tiene buenas playas. Y Varosha era perfecto para eso. He llegado a la parte de la playa y si os fijáis, la playa sigue siendo una playa. Lo separan de Varosha para que la gente que vive en esta zona pueda disfrutar de la naturaleza. Lo separan con vallas, pero es que la gente que está en la playa probablemente vea todos estos edificios abandonados. Y es que esto es de lo que hablaba, si os fijáis, la playa es de agua cristalina. Es preciosa toda esta zona. Eso sí, a mis espaldas la valla que separa Varosha, pero han mantenido como una pequeña playa para la gente que viene. Qué heavy, tío. Y no sé cuánto llevaré caminando, pero de verdad es gigantesco. Y había leído que era muy, muy grande. Ni siquiera toda Varosha está abierta al público. Y de hecho, fijaros aquí que tenemos el Banco de Chipre. Porque fijaros lo que os digo, o sea, aquí tienes una valla y toda esta parte está cerrada. No podemos acceder a ninguna de estas callecitas. Mirad qué curioso que se puede ver el antiguo correo de Varosha, entiendo, ya un poquito desgastado y oxidado. Y el hecho de que haya gente paseando por las calles con bicis, niños con patinetes, lo hace parecer como a un macroset de película, porque es muy extraño la gente caminando por la calle y a tu alrededor lo que un día fue una ciudad que realmente se veía así, con gente, ¿no? Mirad esta especie de bazar. Town Bazaar Entrance, las escaleras y todo, pues, derruido, obviamente. Incluso un teléfono móvil ahí. Y claro, recordemos que toda esta parte era de la gente griega, por lo que todos los propietarios de estas casas, negocios, cuando tuvieron que huir en el golpe de estado, perdieron todo esto. Esta es la parte donde hay más turistas porque este concesionario de Toyota es como lo que se ha hecho más famoso de esta atracción turística, ya que es inmenso y aún queda el antiguo cartel arriba. Esta parte aún se siente más rara porque estamos en una intersección. Nosotros, los que venimos a visitar Varosha, solo podemos ir en línea recta. Digamos que tanto esta calle como esa de ahí, que como veis hay muchísima ciudad, no podemos acceder. Está estrictamente prohibido. Es por ello que tenemos que seguir por esta calle principal. Bueno, qué pequeña no se queda. Es que, no sé, llevaré caminados 2 kilómetros, no exagero, ¿eh? Sé que en todo el vídeo voy a decir todo el rato wow, pero es que ver algo así es imposible de que no te impresione. Es que incluso estoy viendo ahí como los típicos cartelitos de tarjeta y veo Mastercharge, que sería supongo que Mastercard antes, Eurocard, cosas muy antiguas que siguen aquí. Y supongo que no sé tanto de contexto, pero no entiendo tampoco la necesidad que tuvo la parte turca de abrir toda esta zona después de tantos años congelada, ya que sí, en verdad es una provocación y la respuesta que tuvieron fue de esta es parte de nuestra zona y decidimos hacer lo que queramos, pero insisto, las únicas personas que reconocen este lugar como Turquía son los turcos. Lo que impulsó mi carrera fue venir a sitios abandonados y no os voy a mentir, no sabía de este lugar cuando empecé porque literalmente en ese momento aún seguía cerrado. Es una pena evidentemente que no podamos explorar las cosas por dentro, pero es que cada intersección está vigilada por militares de ambos lados. Tienes cámaras por todas partes, me han cogido el DNI. Eso es una gran parte, la verdad. Y no vale la pena, como veis, todo por dentro está prácticamente vacío. Y es que supongo que antes de abrir esta zona al público decidieron quitar todas las cosas de valor, supongo que para poder evitar que nadie viniera y entrara y robara un coche en el concesionario de Toyota, ¿no? Hostia, qué guapo. Una antigua tienda de Kodak. Ah, incluso ahí vemos
un cartelito de Polaroid. Así que esto de aquí era una tienda de cámaras. Bueno, cámaras y probablemente carrete. Claro, es que en esa época no habían cámaras digitales. Hostia, qué guapo. Wow, esto también lo había leído, y es que Varosha era un destino muy de fiesta. Y como veis aquí tenemos lo que probablemente sería un pequeño club, porque en el cartel pone disco. Es probable que alguien se diera su primer beso aquí o que fuera el primer paso a perder su virginidad. Y ahora mira cómo está. Es que fijaros en las dimensiones de lo que era este hotel. Y claro, nosotros no podemos ver, pero lo que hay al otro lado es el mar, por lo que este hotel tenía unas preciosas vistas al mar Mediterráneo. Se llamaba Hesperia Tower Hotel. Y hay algo que te hace darte cuenta que esta ciudad era muy turística e internacional, y es que muchos de los carteles están en inglés. Y si tú visitas Chipre, da igual la zona, vas a ver que ni siquiera los carteles en la carretera de indicaciones están en inglés, todos están en griego o en turco. Era literalmente una gema. Claro, y lo que pensaba yo es que ya que abrían esta zona le pondrían un precio a la entrada de visitar Varosha, pero no, es completamente gratis. Es que incluso el parking es gratis. Sí que es verdad que tienen un par de bares dentro donde se puede consumir algo, pero ya os digo que eso no rentabiliza lo que es protegerlo militarmente para que nadie se meta donde no tiene que meterse. Y es que un dato interesante es que simplemente la frontera de la ONU para mantener esta disputa tranquila cuesta 57 millones de euros al año. Podéis imaginaros que mantener la seguridad de esto no les sale a cuenta. Es un movimiento político, simplemente. Y es que realmente es una pasada ver esto parado en el tiempo. El otro concesionario no tenía nada que ver con este. De hecho, pensaba que habían quitado las letras y que era eso, pero qué va, qué va. Cuando he visto esto a lo lejos he dicho, realmente estamos en Varosha. Qué pasada. ¿Veis lo que os digo? O sea, parece que hacia esa parte había mucha más cosa, pero de repente te encuentras el aviso militar y el cartel de que no se puede ir más para ahí. Vaya restaurante, este tenía buena pinta. Wow, esto supongo que debía ser un hotel. El pedazo de edificio, y esto no sé exactamente qué era. Experiencia... joder. Uf. Ya estoy de vuelta en el hotel y me han quedado muchas preguntas. Creo que hacía muchísimo tiempo que no me encontraba un tema tan interesante. Legalmente no existe parte turca ni parte griega, es Chipre. La isla es Chipre. En 1974, cuando los griegos hicieron este golpe de estado y tenían intención de unificar la isla a Grecia, y en el norte se opusieron y trajeron tropas desde Turquía para comerse todo este terreno y llevarse a quedar toda esta zona, incluida Varosha, se creó algo muy extraño. Reconocido por el mundo, únicamente existe Chipre. Y a partir de ahora vamos a llamar que la parte sur, la parte griega, es Chipre. La parte norte, llamada República Turca del Norte de Chipre, es como una especie de territorio que únicamente está reconocida por Turquía, que aunque no esté reconocida tienen todas sus tropas militares dentro de esa zona para mantener esa estabilidad y evitar que unifiquen toda la isla a Grecia. Pero claro, recordemos que eso sigue siendo Chipre, que forma parte de la Unión Europea. Claro, yo me pregunto cómo puede ser que la Unión Europea permita que un país que no forma parte de esta Unión Europea esté dentro del territorio de la Unión Europea. Y esto tiene sentido cuando entiendes que Turquía forma también parte de la OTAN, y con tal la Unión Europea de no estirar más el hilo, prefieren que se mantenga de esta manera, más o menos estable. Cada uno tiene su parte de la isla, aunque una parte de ellas no esté reconocida y realmente sea parte de la Unión Europea. Y esa es la situación, es una especie de vacío legal que mientras llevan décadas negociando qué se hace con la isla, todo sigue igual. Cuando volví en el coche y he pasado la frontera, esta vez me han parado en Chipre. Me han parado para preguntarme si había comprado alguna cosa dentro, porque aunque la parte turca siga siendo la Unión Europea y siga siendo Chipre, tiene su propio sistema fiscal. Es que incluso utilizan la lira turca como moneda oficial de esa zona. Eso quiere decir que esa zona tiene una situación fiscal tanto fuera de Turquía como fuera de Chipre. Es algo entre medio. Los impuestos que hay ahí, digamos el IVA, que es muchísimo más bajo, todo va para mantener esa zona. No hay información en internet de, por ejemplo, cuál sería el porcentaje de impuestos en la renta personal. Sí que se sabe que el IVA es un 5% ahí, mucho más bajo que el de Chipre. Por eso te preguntan si has comprado, por ejemplo, tabaco, porque ahí sale mucho más barato y no estés importando algo sin pagar los respectivos impuestos aquí, en Chipre. Aunque
sigue siendo Chipre eso. Pero es que este conflicto, aunque esté parado y no se hable de él, es muy grande. Muchísima gente perdió sus propiedades porque se acabaron quedando en esta especie de sistema turco que hay dentro de la isla en el norte, pero esas propiedades son de grecochiprianos. Mucha gente perdió todas esas propiedades, entonces en la negociación sobre la isla, Chipre reclama todas esas propiedades que son de gente de aquí. Por eso el movimiento de abrir Varosha al público es algo que ha enfadado mucho a Chipre, porque todas esas propiedades no son de Turquía. No sé si te interesa tanto la historia como para haberte quedado a esta explicación, pero para mí era completamente necesario más o menos entender dónde estamos, porque entender no lo vamos a entender, porque creo que no lo entienden ni ellos. Y después de todo este follón voy a dejar el vídeo por aquí. Esta vez no nos despedimos en el aeropuerto. Cojo un vuelo mañana por la mañana para nuestro nuevo y último destino. Que te has clavado estos últimos 4 vídeos y no te has suscrito aún. O sea, el 70% de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritos. Nos vemos mañana. Hacedle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafé.com.